Hola compañeros, ¿cómo están? Hoy día queremos comenzar una serie de conversaciones que tienen como objetivo no solo denunciar a Israel y el genocidio que está llevando a cabo con el pueblo palestino, sino también a las potencias imperialistas, a artífices de estas matanzas, principalmente a Estados Unidos, Inglaterra y a todo el consorcio de países que defiende y presta apoyo a los ataques que no dudan en afectar a población civil, particularmente a niños. Tienen la determinación estos hijos de puta en aniquilar a un pueblo. No es un choque de fuerzas, esto es un genocidio. Hoy día están con nosotros el compañero Julián Zárate, ingeniero químico, aficionado a la historia y teología, y Natalia Anjari, activista palestina. Hola, ¿cómo están compañeros? Buenas tardes. Hola, buenas Buenas tardes. Quiero tardes. aclarar de que yo soy chilena y mi abuelita era de origen palestino, ya para que y yo uso su apellido, porque mi apellido es Monroy, pero yo uso su apellido en honor a ella, porque el apellido de ella se ha ido perdiendo ya que se castellanizó y se transformó. Pero esa es otra historia. Pero lo aclaro ya que eh, los sionistas, ¿cierto?, se han adueñado de, de la identidad de los árabes y la gente no se da cuenta. ¿Y por qué? Porque ellos quieren hacer creer otra cosa. Quieren hacer creer que ellos son originarios de ahí y no lo son. Entonces están faltando el respeto a los nativos de Medio Oriente y a los verdaderos semitas. Entonces, por esa misma razón que yo aclaro que yo nací en Chile, pero de familia, obviamente, de origen palestino, y mi familia, de hecho, llegó, bueno, la familia de mi abuela, etcétera, llegaron antes de 1948. Ya, eso quería aclarar. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Ya, y yo no me gusta hablar mucho de mi vida personal, pero yo soy ingeniero químico y soy de la región del Biobío. Eso voy a decir. No se te ve, Julián, acuérdate de De poner acá, la camarita, poner ahí estoy. el, Ahí, esa, ahí, ahí sí. ahí está. Ah, perfecto. Soy ingeniero químico, soy de la región del Biobío y siempre me gustó la historia y la religión. También tengo ascendencia, pero mi familia no es muy cercana al tema, paterna. Ya, es bien Entonces, normal. podríamos partir por Julián y una aproximación al conflicto desde un punto de vista histórico. Se Julián escucha muy está. bajo Sí, Podríamos él, partir, se ¿se escucha escucha. bien ahí? Ahí sí. sí, Ya. Podríamos partir por Julián y la aproximación al conflicto desde un punto de vista histórico. Entonces, dale nomás. Ya, bueno, acá la fotografía que yo elegí para la portada es una imagen de Belén, en la cual la torre más pequeña tiene una cruz, tiene en punta, es la Basílica de la Natividad, donde según la tradición, nació Jesucristo. No sé si se ve la pantalla. sí. Ya, entonces, ahí está, y también está en la iglesia de Santa Catalina, la torre más alta, y hay una mezquita por acá. Ahí, bueno, voy a avanzar el video. Ahí avanzó, se movió, Sí, cambió la... Ya. Entonces acá tenemos un mapa de lo que es la Palestina histórica o del que en realidad el mapa varió bastante durante la historia porque los primeros registros son de Heródoto del siglo V antes de Cristo, que se habla de Feleset o de Falastín con PH como los griegos. Después la H se fue perdiendo en Occidente, pero en árabe sigue llamando Falastín. Y se habla de la costa de Gaza y de la región que estaba poblada por varios pueblos, no era una sola identidad. Entonces, ¿qué pasa? Que en este pueblo vivían los cananeos, que fueron los primeros habitantes registrados, porque todos sabemos que antes no había tanta escritura. También pasó por acá el imperio egipcio, también estuvo por acá, pasó Abraham, que es el patriarca de la religión judía, también de la religión cristiana y musulmana. Abraham tuvo dos mujeres, lo que pasa es que el mundo occidental ha querido invisibilizar a una que es Har o Hayar,
ella era una sierva egipcia que su esposa original Sara se la dio por esposa para que tuviera hijos y de esta unión nació Ismael. De Ismael descienden los pueblos árabes, pero no todos los árabes, sino los árabes de la península arábiga, más al sur. Pero esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque él tiene dos hijos por Sara tuvo a Isaac y antes tuvo a Ismael. Entonces hay dos hijos que se reclamaban la herencia, pero el linaje de los dos hijos se fue mezclando entre sí, también podemos ver, porque Isaac tuvo un hijo que se llamaba Esaú, y Esaú se casó con una hija de Ismael de nombre no muy conocido, porque pues, la tradición no le da mucha importancia a las mujeres por temas obvios de machismo anterior, de contexto histórico. Claro. Entonces, de esta unión descienden el pueblo que se llama, este el Jordán, es decir, los actuales jordanos vendrían de esa unión. Y también tuvo unas concubinas Abraham, con la cual nacieron otros pueblos semíticos del mar al norte. Y es importante recalcar que todos los pueblos semíticos tenían como características que su piel era pura, generalmente, pero no negra, no como africano. Tenía la nariz como de gancho, y tenía los ojos grandes y la boca grande igual. Entonces son como rasgos muy característicos de que no, de un conjunto de pueblos semitas, y en el fondo ahí estaban bueno, los cananeos, los hebreos, que son la linaje de Isaac, los idumeos, los galileos, que es donde vivía Jesucristo, que era la zona norte de Palestina, actualmente ocupada, el distrito norte de Israel actualmente le llaman, donde está Nazaret, eh, la, los samaritanos, que todavía quedan samaritanos, que son el pueblo como más puro que queda de allá todavía, porque los demás se han ido mezclando mucho, y son todos pueblos semíticos, que tienen esas características. Entonces vivieron ahí, tuvieron varias religiones, la primera fue documentada, fue, bueno, fue primero del paganismo y después de Abraham el yadismo, que es como la base de las religiones monoteístas actuales, es decir, del judaísmo, el islam y el cristianismo. Pero no es precisamente el judaísmo, si de hecho en la Biblia nunca se menciona el Hanukkah ni el Bar Mitzvah, son cosas posteriores, muy de la Edad Media. Todas las Paganas. religiones vienen y creencias que vienen más de Europa. Por ejemplo, acá vemos el mapa, está Nazaret, donde Cristo vivió Jesucristo, pero él nace, según la tradición, repito, según la tradición, en Belén, y aquí dice Bethlehem, está en inglés, que es más al sur, que donde por motivos de persecuciones que habían y de censo tuvo que y María trasladarse desde Nazaret hasta Belén, donde nace Jesucristo, y por ahí también tiene que haber pasado por Samaria, que actualmente se le llama Nablus, y Jerusalén, que es la capital histórica del pueblo palestino y de otro imperio, igual, o Una Urshalim o consulta. Al-Quds. ¿Qué ¿Cuáles, pasa por ahí? Julián, según Sí, los estudios genéticos, cuáles serían los pueblos semíticos o los actuales pueblos que hay en Medio Oriente más cercanos al ADN de Jesús? Para aclarar ese punto, a quienes nos dicen antisemitas, cuando a mí un rubio de ojos azules me dice, tú eres antisemita, a mí acá como que me está. hace ruido porque un rubio de ojos Tú- azules que a mí me diga que soy anti mis propios ancestros, es como, por favor, no me a mí ofendan. también, a mí me violenta A mí me el violenta Zárate bastante antisemita, que no un tiene europeo sentido. me diga a mí que soy anti mis propios ancestros cuando ellos provienen de Europa. Ahí podríamos hablar de los orígenes de los judíos askenazí, los sefardí, Y y quiénes son los que tienen más cercanía al ADN de ya, Jesús. acá están los parientes vivos de una persona galilea que sería lo que fue Jesús y su mamá, obviamente, María. Claro. De Galilea, de la región norte de la Palestina romana, los parientes vivos más cercanos serían los samaritanos, que son un grupo de personas relativamente nómadas que vienen nablus de religión samaritana, que tienen como una mezcla de rito entre judío y musulmán. Ellos son los parientes vivos más cercanos, pero ellos son unas personas más, no son, porque es un grupo que De hecho, permaneció ellos muy ermita, actualmente están en Jordania, me parece, ¿cierto? Ahora, no, en Cisjordania, no sé, en Jordania, Nablus, perdón. que O queda en sea, Cisjordania, Palestina. y son palestinos, sí. Y Exactamente. ellos rechazan la ciudadanía israelí pese a que se la han ofrecido. Mm, Son un aspecto muy similar a los palestinos normales, sí. Y sí. el segundo grupo
que son como 1000 personas, más no son. El segundo grupo es, dice palestino de Beit Sahur. En el fondo, el triángulo Belén, Beit Yala y Beit Sahur, el triángulo cristiano de la Palestina antigua, que todavía sigue bajo dominio en Cisjordania, o sea, sigue siendo Palestina, ante toda la de la ley. Y el palestino cristiano, ¿qué es? Es básicamente el Galileo o el samaritano, que se convirtió al cristianismo en los primeros siglos y se casaron entre ellos, ya conservó su linaje y más o menos está casi ininterrumpido el linaje desde la iglesia primitiva. Después, ¿qué pasó? Que Cristo muere en el año 34 aproximadamente, asesinado por rebeldía, por la Claro, élite de la judía. Sí. Los judíos eran la élite, no era todo el pueblo, y no era tampoco todos los judíos eran élite, era un grupo que gobernaba la Palestina un grupo antigua, pequeño. un grupo pequeño que fueron con suerte unas 400 personas que los romanos expulsaron el año 70 después de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Se va la élite y se instaura una élite romana y griega, que ellos son los que gobiernan después. Pero el pueblo, que era yavista, por sé que alguien quiere llamarlo judaísmo primitivo, se convierte al cristianismo en los primeros siglos y nace la iglesia primitiva. Entonces, lo que hoy sería ortodoxos o católicos, dependiendo del rito que haya sido cada uno. Y esta gente, obviamente, sigue siendo semita, se casan entre samaritano y galileo y van haciendo un pueblo mixto, que es el palestino cristiano. También algunos de ellos emigran más al norte y podemos ver que están los libaneses cristianos y los libaneses drusos, que es una religión exclusiva de la zona que no se conoce mucho y que es como una mezcla entre Islam y cosas como medio de extraterrestre, una religión muy extraña y que se sabe muy poco porque está prohibido convertirse y está prohibido desconvertirse, una cosa así, y como que migran poco, entonces no se tiene mucho documento. Y después vemos en lugar ahí aparece palestino a secas, que se refiere al palestino musulmán, que es Claro. menos parecido a Cristo que el palestino cristiano, porque en el año 700 aproximadamente, con los tiempos de Mohammed, o Mahoma, para los medio hispanos, se conquista la zona del Levante y llegan árabes de la península que son del linaje de Ismail. En cambio, los palestinos cristianos eran más que nada de Isaac, porque eran antiguos yavistas conversos al cristianismo. Entonces, ¿qué pasa? Se junta otra vez el linaje de los dos hermanos y se da una mezcla, por lo tanto, el palestino musulmán tiene más carga de la península arábica que el palestino cristiano, que es más que nada habitante del Levante primitivo. Mm, Después vemos acá los libaneses los musulmanes, que también son libaneses muy parecidos. Aquí recién cristianos. aparece el primer grupo judío, que es el caraíta de Egipto. Fíjense, caraíta de Egipto. Después viene el judío iraquí, no, entre medio el jordano musulmán. O sea, el judío El recién está en el número, como el número 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El primer grupo aparece en Después el está hablando 10. del judío iraquí. Iraquí. Claro, Recién ahí aparece un grupo y no tiene nada que ver con el Julián Effelbein, ni con la Alejandra Duque, Numhauser, ni con ellos. claro. Iraquí, que son prácticamente descendientes de a lo mejor de la élite que expulsaron los romanos, que emigraron al este y tomaron mujeres locales, caldeas. Generalmente se dice que toman mujeres, pero podría ser al revés, una mujer que se parece con un hombre de afuera, pero generalmente se habla como, la historia es así, se escribe como masculina, entonces toman mujeres de afuera. Mm. Y acá hay otro mapa genético, no sé si se alcanza a ver, también es muy similar, dice antiguo del Levante. Ahí Por se ve, dice ejemplo, el pueblo, acá yo no veo a los Askenazi. en ninguno de los dos creo. No están en la No, lista. no está. Debemos Ninguno aclarar de que los dos. los Askenazis son los europeos que se convirtieron al judaísmo en la Edad Media. De la Edad Media, sí dicen todos los, y Entonces, hasta ahí. cuando Benjamín Netanyahu dice que mis ancestros estuvieron acá, sus ancestros que ya nosotros le publicamos el ADN de Netanyahu, salió Polonia, Polonia, Europa del Este, Rusia y Suiza, ¿cierto? sí, Suecia parece, uno de esos. Claro. Entonces, sus ancestros se convirtieron en la Edad Media, o sea, ni siquiera estuvieron ahí, en Medio Oriente.
no hay forma. De hecho, se dice que los que nunca hubo una expulsión de los judíos, en realidad, nunca hubo una expulsión de ellos se quedaron en Medio Oriente y se fueron mezclando ahí, pero no hubo una expulsión, menos en Europa. Entonces, los Solo se ancestros de expulsó a la Yahú aristocracia, por así decirlo, no que no tiene que son haber de sido más de Medellín, 400 personas. claro. Efectivamente, entonces los Askenazí, por eso ustedes pueden ver que en Israel la gente dice, uy, los judíos son rubios de ojos azules. No, no mezclemos peras con manzanas. Cualquiera se puede convertir al judaísmo y pasa a ser judío. Y quien Hay se hasta casa, chinos. mujer que se casa con un hombre judío, se transforma también al judaísmo, entonces eso no lo hace ser parte ni dueña de una tierra que no les corresponde solo por una religión. Sí, y es Entonces, una por religión eso más. ellos son rubios de ojos azules, porque los trajeron. Son, ellos fueron insertados, ahí es un invento, una creación, pero por lo general vienen mucho de Rusia, como vimos el otro día, esta influencer dijo que era de la Unión Soviética, su madre fue sobreviviente del Holocausto. Ella es una mujer rubia de tremendos ojos azules, que parece rusa, alemana, no lo sé, y dice que es israelí. A los 15 años se fue a Israel, pero ella no nació ahí, ella proviene de Europa La Unión y Soviética. actualmente vive en Ecuador. O sea, Entonces, vivió un tiempo nomás. vivió un tiempo, pero eso no la hace nativa, como O los sea, yo palestinos, me por voy, ejemplo. voy a decir un disparate. Yo me voy a vivir a Alemania 4 años, y después me voy a vivir a Australia. Y yo digo que soy alemán porque viví 4 años en Alemania. Más o menos esa es su lógica. Claro, o por ejemplo, los primeros pueblos acá en América, de donde supuestamente se dice que emergieron, vienen del primer hombre de Asia que cruzó el estrecho de Bering, entonces los asiáticos podrían pelear toda América porque según ellos hace mucho más de 3.000 años antes estuvieron acá. Entonces, muy O los absurdo indígenas reclamar una el parte de Asia. argumento del sionista, que no, es que tampoco está comprobado que el pueblo, digo yo, porque sabemos que los judíos eran una religión, estuvo ahí en Medio Oriente hace 3.000 años. No se ha comprobado todavía eso. No, de hecho, lo más probable es que hayan sido ciudades-estado, como no haya sido, de hecho, se dice bastante que no, ese reino que se habla como unificado, es muy poco probable que haya existido como tal, es más probable que hayan sido dos reinos, o derechamente ciudades-estado, como era la contemporánea Grecia, que era Y también Tesalónica, una, Atena hay que otra, entender una otra, cada cosa. una con sus leyes. Por lo general, siempre como los grupos supremacistas son exclusivos y viene de excluir, o sea, siempre es una pequeña elite, siempre son pequeños grupos, nunca son, o sea, imposible que haya sido un país, imposible que haya sido un gran estado. Siempre fue algo pequeño, lo más probable que era como los gitanos. Los gitanos son un grupo nómade, ¿cierto? Que andan por el mundo, por aquí, por allá, esos son. Los gitanos también podrían decirnos que queremos un estado en Yugoslavia y se respeten nuestros derechos y queremos esto y todo. También podríamos hacerlo, así como lo está Sí, peleando también los mapuches acá en Chile. Ellos quieren ser reconocidos como un estado, que se hable su idioma, ¿cierto? Que se respeten sus derechos y que no se les trate como terroristas también. Pero tampoco ellos tampoco han logrado eso en Chile, porque bueno, eso es otro tema, pero es muy similar a lo que les pasa a los palestinos. Hay diferencias, acá no se les tiran bombas a los mapuches, pero también aquí hay persecución, hay acoso, se les acusa de terroristas a los que defienden su tierra, y hay eso también es un punto discriminación muy igual. importante. Siempre a quien defiende su tierra se le acusa de terrorista. ¿Pero quién lo acusa de terrorista? Estados Unidos. Estados Unidos o los gobiernos de turno. Perdón, yo quería volver un poquito atrás con lo que estaba contando Julián y que quedó en un tema histórico que me parece que es interesante, que no hace mucho sentido a nosotros, porque fuimos conquistados básicamente por la Iglesia Católica, por la Iglesia Cristiana, y queda en el punto histórico en donde estaba Jesús. ¿Ya? Y no sé si podríamos darle un acento a eso, porque nosotros nos han contado la historia desde el tiempo de Jesús y qué emperadores romanos, que eran los conquistadores que estaban en ese momento. Siempre se cuenta desde esa perspectiva y no Del desde la Nuevo otra Testamento. perspectiva, claro, no desde la perspectiva árabe. Entonces, como para ponernos en contexto, en tiempos de Jesús, cuando tú estabas explicando qué pueblos árabes habitaban en esa zona,
qué emperador romano o qué estaba en esa zona como para aterrizarlo un poco a lo que nos han enseñado a nosotros en historia. Es- El emperador que hace Jesús, si no me equivoco, es Tiberio cuando nace Cristo. Estaba Tiberio cuando muere, ¿no? Pero estaba César Augusto, si no hace muchos años se había conquistado la zona de Cristo, por así decirlo, probablemente tal, que tenía varias provincias y de hecho acá la definición en la Biblia católica de Galilea. Un libro que dice que Israel le pertenece a los filisteos, Voy a leer la definición de según. Galilea, que es donde nació Cristo. O sea, no donde nació, nació en Belén, pero donde era su familia. Galilea, encarnación. Aquí está. Jesús nació en Galilea, ¿cierto? Nace en Belén, que está al sur, pero su familia, María, la Virgen María para los católicos, Mm, era de Galilea, donde ella era vivían de- muchas. Sí, ella nace allá. Y él nace en Belén, pero más o menos por motivo de persecuciones y por parentesco político de su padre adoptivo, José, padre putativo. Ah, claro. Galilea, dice, es el norte de la Palestina, dice aquí en la Biblia católica. La Alta Galilea es un sector accidentado y encerrado. En cambio, los valles de la Baja Galilea dejaron pasar numerosos pueblos. Galilea significa el distrito de los no judíos. Léase Mateo, léase, perdón, Isaías 8:23, Mateo 2:22 y Mateo 4:4. Ahí los judíos vivían mezclados con otros pueblos. Este nombre se lee en la Biblia después del exilio, especialmente en una Macabeo, Jesús es Galileo. Lucas 22:59. Cuando desapareció el reino de Israel, el reino que es bastante controversial si es que o no, Galilea pasó a ser una provincia asiria y luego persa. Un siglo antes de Jesús, los saboneos de Jerusalén la reconquistan. En tiempo de Jesús, Herodes Antipas la gobierna. Entonces, por este pueblo ya habían pasado otros pueblos que no eran de religión judía, sino que eran semitas, de diferentes, de más al norte, de los levantinos, como los Mm, arameos, asirios, que son pueblos de más al norte, son todos muy similares al ojo de un occidental, sí. ¿Y qué pasa? Que estos pueblos se van mezclando entre sí y la élite, un gobernante que estaba más al sur y Jerusalén, que eran como el 10%, que era lo que hacían llamar judíos de verdad, consideran a Galilea como paganos, como algo extranjero, Galilea de los gentiles. Y de ahí viene María y de ahí viene Jesús. No nace ahí por motivos políticos, pero vive toda su vida en Nazaret, que es la ciudad más grande de Galilea actualmente. Y ciudad que si bien quedó bajo dominio israelí en el 48, sigue siendo abrumadoramente palestina y de mayoría musulmana, al norte. No tiene más. mm, Ya que en distancia de la gente natalicia que estudió inglés, así que ella estudió inglés, así que sabe distancia para alguien del sur del Levante del tiempo de la de bronce, o sea, un poco antes de Cristo. Y otra vez vemos un grupo similar, dice samaritanos, este grupo hermético que todavía permanece en los tiempos de la Biblia, hasta ahora casi ininterrumpido, pese a que algunos se convirtieron al cristianismo y posteriormente al Islam, pero hubo un grupo de ellos que se mantuvo en su fe, que es la religión abrámica, que comparte cosas con el judaísmo, pero no es precisamente igual. Ellos tenían su lugar santo en el monte Gerizim, en el actual Nablus. Ya después tenemos otra vez a los palestinos cristianos, por estudio que ya se contó, a los jordanos cristianos, que prácticamente son el mismo grupo que hay al otro lado del río, a los sirios mm. cristianos, que son gente más al norte también, con un parentesco un poco ya más lejano, con mezcla más a lo mejor con asirios, con caldeos, con los demás al norte. Tenemos los libaneses cristianos que son mezcla con fenicios, después vienen los drusos, y ahí fíjate, y ahí recién vienen los judíos caraítas que son de Egipto. Después los palestinos musulmanes, el judío iraquí, los libaneses musulmanes, los kurdos judíos, los jordanos y después el judío sirio. Es decir, se menciona aquí por los judíos, pero ningún judío de Europa, son todos los de Medio Oriente, que son los que tratan como ciudadanos de segunda actualmente. Que si uno ve uno va a verlo igual que un árabe, no tiene una gran diferencia anatómica, porque, repito, el tema de la religión es una cosa y la etnicidad es otra. Ahora, distinto que se quiera hacer ver como religión, etnia, como algo conjunto, a veces sí, pero por ejemplo,
en Estados Unidos se piensa que todos los latinoamericanos somos católicos, cuando en realidad hay muchos que son protestantes, que son no creyentes, pueden ser conversos al Islam, conversos al judaísmo, conversos al budismo, pueden seguir una religión indígena. Entonces, tratar de asimilar religión con la etnia en la actualidad es algo que ya no va. A lo mejor alguna vez fue así, pero ya no en el contexto actual. Pero se tiende mucho, por ejemplo, a creer de que una persona que tenga cierta cercanía a una religión está muy ligada con la etnia. El ejemplo vivo es lo que hace Israel. O Sí, sea, pero ahí para hay, poder que te abran las puertas en Israel tienes que convertirte sí o sí al judaísmo en su mayoría. No, puede que no todos lo sean, pero en su mayoría se han convertido a la religión y ya se sienten ya en su casa, como lo vimos el otro día, la actriz norteamericana que se abrazaba con la presentadora y decía, "Ah, you are in your home". La tipa nació en Nueva York, en Brooklyn, creo, no tiene nada que ver, o sea, y se ¿qué sentía en actriz, su por si casa acaso, solo porque se convirtió al judaísmo. te acuerdas qué actriz era? Es una actriz que sale, bueno, es una actriz bien de poca monta en realidad, no, casi una actriz de renombre como Angelina Jolie, de esa categoría, no, entonces no es muy conocida, ¿no? Pero sí esta presentadora le decía que le estaba dando la bienvenida a Palestina ocupada y le decía que era su casa, que era su hogar, porque la tipa hace un tiempo atrás se convirtió a judaísmo. O sea, Y como podemos ver, eran dos griega diciendo eso y daba risa y es patético en realidad porque sabemos que eso es una estafa, no es su hogar. Además, ellos están ocupando un territorio que ya vivía gente, entonces de manera que ellos llegaron ahí también fue una forma de una invasión. Entonces decirle ese es tu hogar es una tremenda ofensa para el pueblo palestino. Es una tremenda ofensa y da mucha rabia pensar que cualquier persona puede llegar a irse a Palestina ocupada, instalarse, vivir solo porque se convirtió a una religión. Nosotros, los que somos activistas por Palestina, no podemos viajar allá. Tendríamos que ir por Jordania, lo cual es mucho más largo y más costoso. Además que si uno, por ejemplo, yo como chilena me voy, por ejemplo, con el pasaporte y me ponen el timbre de Israel, ese timbre me mancha mi historia en los países árabes. Mira, muy y feo musulmán en y general. es complejo, es complejo. Es que Israel no es querido en el Medio Oriente, es odiado. Y con Es justa razón es como, odiado. lo ven como la sucursal de Estados Unidos. Es que eso es lo que es. Es una base militar de Estados Unidos en el Medio Oriente para controlar los recursos naturales que hay ahí. La Nada más. riqueza, el petróleo, gas natural, todo eso. Entonces, por eso miran feo a quien tiene el pasaporte israelí y yo tampoco mancharía mi pasaporte con ese timbre asqueroso. No lo haría. Entonces, aparte, tampoco podemos viajar porque tienen una lista de todos los activistas por Palestina. Entonces, te devuelven o te pueden meter preso por diferentes razones. Y ya ha pasado, hay activistas que los devuelven al tiro, no alcanzan ni siquiera a visitar Palestina. Entonces es muy complejo, es como o te quedas callado durante un año en tus redes sociales y puedes viajar tranquilamente. Pero yo no me voy a quedar callada en mis redes sociales porque estamos viendo un proceso de colonización y no me voy a quedar callada frente a eso. Entonces vamos a tener que viajar cuando Palestina se libere. Mientras tanto vamos a tener que hacer nuestra lucha desde acá porque no Sí, se pues, puede, no podemos. Y ella, que se convirtió al judaísmo hace poco, se fue como si nada y se instaló ahí. Entonces a mí me parece una tremenda falta de respeto que los mismos palestinos no puedan volver a su tierra y otra persona que no tiene nada que ver, sí, solo porque se convirtió en una religión y ahora ya se siente ancestral o nativa de Israel, prácticamente una indígena. Y no es así. Todos sabemos que esas personas nacieron en Europa o en Estados Unidos. Y incluso en son, Sudamérica, hay hartos argentinos que están de reservista. sí, no recuerdo el nombre de la actriz, de verdad que está una actriz tan Deborah mediocre que Messi, no Deborah recuerdo. Messi se llama, Ella, sí, ella, ahora sí, me acordé por el nombre. la desgraciada. ¿Cómo? Eh, Oye, ya quería, un amigo palestino hace varios años me decía que los judíos siempre fueron un pueblo nómade, que no tuvieron arraigo a eso, ninguna tierra, es por que lo fueron tanto, su castigados a actuar vivir siempre así. ha sido de aprovecharse de donde lleguen. ¿Hay algún antecedente histórico que ratifique esto?
Es que de hecho ni siquiera fueron expulsados. Nunca hubo una expulsión de ellos nunca se fueron a otros lados, ellos siguieron ahí. Eso fue un invento sionista para poder apoderarse y aprovecharse de lo que están haciendo ahora. En realidad, pues esto fue bien. El sionismo fue muy bien planificado para poder justificar todo lo que están haciendo hoy en día. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha leído el libro El Estado Judío. ¿Lo han leído? Bueno, los Lo he invito a visto, leerlo. pero no lo he leído completo. Y Yo sí sí está lo otro leí, que se leí llama La hace muchos invención años del atrás. pueblo. Sí, y ahí el autor, bueno, entre muchas cosas que dice, para poder terminar con el antisemitismo, nosotros tenemos que tener un lugar, un país donde vivir para demostrarle al mundo que sí podemos. Entonces yo digo, a ver, ¿por qué tiene que tener un país un grupo religioso? Entonces démosle un país a los evangélicos, a los mormones, démosle un país a los mormones, para que no hayan prejuicios con los mormones, démosle un estado y un país, démosle Utah ya, y saquemos a toda la gente que vive ahí que no mormona, se vaya de ahí, y al no mormón lo matan, ¿cierto? Como al no judío. Entonces es Sí. absurdo que porque una religión tienen derecho a un estado y a un país y a hacer lo que quieran, porque no se podíamos entenderse que ya vengan como refugiados y vamos todos felices, tranquilos, no hay problema. Pero no ha sido así. Ellos llegaron con sus grupos de terroristas a invadir las aldeas palestinas. Y eso fue antes del 48, antes que la ONU les diera Palestina. Ellos llegaron con el grupo, se llamaba Irgun o Haganá. En 1931 se formaron estos grupos terroristas sionistas judíos a matar gente, mataban a las personas en sus casas, a los palestinos, y se quedaban a vivir ahí. Esos fueron los primeros asentamientos ilegales. Y eso fue antes del 48. Entonces ellos empezaron con el terrorismo y de hecho hasta mataban a los mismos del mandato británico. Entonces estas personas, por el hecho de decirnos que yo necesito un país para que haya antisemitismo, no haya más antisemitismo, no, de hecho han creado más antisemitismo si entendemos el antisemitismo como una fobia hacia el judío, lo cual los judíos no son solamente semitas también son los palestinos, son los árabes, como lo vimos al principio de este video, son más los grupos semitas, no son Y solo otros ellos. pueblos que quedan muy poco, como los asirios, que quedan unos cuantos arameos, pero Etíopes no son también. tantos. Sí, Entonces es como absurdo que por una religión tengan derecho a un país entero. De verdad yo lo encuentro absurdo. Eso es supremacía y eso está planificado. De hecho, eso es una excusa en realidad. Es una excusa, no, es la excusa para poder justificar lo que están haciendo ahora. Nada más que eso. Porque ellos querían, de hecho, 5 países más, no solamente querían Palestina. De hecho, dice muy claramente en el libro, queremos vaciar la tierra. No eso no quiere decir, convivamos con los palestinos, no. Vaciar la tierra, es decir, limpieza étnica. Eso es lo que significa vaciar la limpieza tierra. étnica. Y eso lo dice ese libro que fue escrito mucho antes de 1948. Me parece que fue escrito en 1936. No estoy segura. No, en Sí, y también 1830. y Tel Aviv se funda en 1920. Súper nueva esa ciudad. Sí, súper nueva, 1920, cuando una vez hay un influencer que dice, pero si ya tenía 30 años, cuando tenía De casi hecho, ni 30 años, siquiera es una ciudad física, o sea, perdón, arquitectónicamente histórica, es como ir a Viña del Mar. sí, como No Viña, tiene ni una Iquique o gracia, Miami. claro, no tiene ni una gracia, no se le compara a la arquitectura de los países árabes. Por ejemplo, ¿qué aporte cultural ha hecho la religión judía al mundo? ¿Hay algún aporte cultural que ellos hayan hecho? El Hanukkah, podríamos decir. Y ¿Pero qué seguramente más? alguna comida, pero no. Porque todo ello es copiado. Ellos no han dejado, en cambio los árabes, avances, matemáticas, avances también en la arquitectura, en Álgebra, su religión, álgebra. Por ejemplo, las gastronomía, mezquitas, las química, construcciones de las mezquitas, perdón, química, química, ya vi, química, Hayat física. fue el padre de la química, química primitiva. Bueno, se Yo que dice soy que químico. la ley de la gravedad no fue inventada por quienes sabemos que fue, por Newton, ¿cierto? Sí, Isaac Newton. Fue por un árabe, no recuerdo el nombre en este momento, Ya pero lo tendría que leí hace averiguarlo. unos meses atrás. Y Eh, los árabes, por ejemplo, sus comidas, la cultura, la música, los bailes, son fuentes de inspiración en el mundo. ¿Y los judíos a quién les inspiran? En nada. Son toda una una vez vi, copia.
Y Todo lo alguien copian, dice, por ejemplo, un español decía la otra vez, decía, no, yo solo sé de ellos que son unos tipos que mató a Hitler. Con todo lo que uno sabe de ellos. claro, o que mataron a Jesús. También, hay en la otra. Y eso porque la sociedad chilena, la élite chilena del siglo XIX y XX, era muy católica. Lo veía Y así, pechones. entonces, y pechoña así, muy devota, muy devota. ¿Y qué pasaba? Entonces, cuando llegó la inmigración hebrea, o judía, no se le vio con tan buen ojo como en Argentina. En cambio, Argentina, yo creo que en un intento de arribismo por parte de Estados Unidos, se abrió a todas las políticas sobre la inmigración de judíos y gitanos, que eran como los gitanos, igual no tienen estado todavía, Lo que pasa es que pero acá llegaron más árabes sí, llegaron palestinos, sirios y libaneses, en ese orden numérico, más o menos en sí, más o cantidad. menos, Hay libaneses muy poquito, pero, sí. y como decía, eran católicos, y además llegaron muchos alemanes, entonces eso hizo que aquí no llegara tanto judío, lo cual lo Sí, encuentro excelente. en el sur de Chile hubo mucho asentamiento alemán por planificado, obviamente, impulsado por los gobiernos de la época, fue Vicente B. Rosales, que entró a Alemania a la zona sur de Chile, y eso Valdivia, también, sí, Valdivia y más al sur, y unos cuantos más al norte, como Cotul, y claro, por la esa que zona hay está, muchos alemanes. sí, Una de entonces, las ¿qué pasa? razones por las También cuales ocurrió no la llegaron gastronomía. de hecho ¿Qué aquí, pasa ahí? Entonces eso no quiso que mucha gente que no era afín a ellos no quisiera radicarse acá por eso. no, y siempre la religión católica en Chile los ve como los asesinos de Jesús, entonces sí que en Chile había si lo enmarcamos Prejuicio. desde la perspectiva sionista, un antisemitismo, sí, es cierto, por eso, porque son fueron los asesinos de Jesús, y es más, hay muchos videos donde ellos se van a gloria de eso, ellos están orgullosos de eso, ellos no se sienten avergonzados de eso, ¿No? Y de ellos hecho, creen hablan que él de él era como un charlatán, un hechicero. un mago, un brujo. Claro, de hecho en aquel tiempo se crucificaban a las personas que lideraban guerrillas, revoluciones. Entonces Jesús, para mí, por ejemplo, no sé si fue el primer comunista en sí, pero sí para mí era un revolucionario y murió con su idea porque él quería terminar con el negocio de la religión y murió por sus ideas. En cambio hay personas que dicen, no, él es Dios. ¿Cómo va a ser Dios si fue un joven normal como todos nosotros? Eso fue Jesús, un joven como todos nosotros revolucionario. No puede ser que sea Dios. Ahora, el tema de Dios es una cosa que ya es muy personal, cada uno sabe lo que creer, Las creencias de pero cada hay uno, gente porque que, algunos también dicen, también está en debate porque se habla del como profeta. Eso sí puede ser, o más desde el punto de vista histórico, como que profeta, profeta como significa revolucionario. mensajero. Sí, De hecho, los musulmanes ven a Jesús como un mensajero, como que vino a dejar un mensaje al mundo. Sí, es verdad, efectivamente vino a dejar un mensaje al mundo. y en la religión Y musulmana se el dice que mundo aún no ha nace, captado ese mensaje, parece. sí, eh, ojo, el idioma de facto de Jesús era el arameo. Era El su árabe. idioma madre, por así decirlo. Y el arameo, una consulta, también es un dialecto del árabe, así como el hebreo. Se dice que es una de las bases del árabe actual, porque es más antiguo, pero no sé, se fue en desuso. Entonces se hablaba, en ese momento se hablaban varias lenguas, entre esas el arameo, el árabe que se hablaba más al sur, y el copto egipcio, que es el egipcio ya antiguo, pero escrito con letra como más letras, porque entonces tú sabes que Ah, ustedes saben que el egipcio se escribía como con figuras, y todos entonces, esos para idiomas, todos los esos que dicen idiomas que Jesús incluyen, era judío, ni siquiera practicaban en la religión, era ya vista y además ni siquiera hablaba la lengua de ellos, hablaba no, la lengua es árabe. es muy posterior, actual. Claro, es que inventada también. Bueno, No, y se sacada del toma, árabe. se incorporan letras árabes y letras eslavas cambiadas de forma. Ya, hablemos de los Askenazí, A Ya, bueno, propósito el de lo grupo que estaba, mayoritario del el grupo pueblo, mayoritario de que colonizó Palestina ocupada. Por ya, eso podemos ellos, ver que los colonos son de piel clara, rubios, o los que no son rubios tal vez puede que castaño sean claro, mezclas una aclaración. Este es un punto súper importante para que más o menos entiendan lo enfermo de la sociedad sionista.
Los colonos saben que ellos no son ancestrales, por eso mismo está prohibido el ADN en Israel, a menos que tú tengas una orden judicial, puedes hacértelo. Pero eso es una razón muy fuerte y ahí pueden haber muchas otras razones, pero tiene que ser con una orden sí o sí. Ahora, en las prisiones en Palestina ocupada, o sea, en Israel, las soldadas sionistas abusan sexualmente de los soldados, o sea, perdón, de los prisioneros, porque son prisioneros palestinos, para embarazarse de ellos y y tener hijos con genética palestina, para mezclarse, y también con otra segunda intención muy macabra, para que ese hijo en el futuro pelee contra los mismos palestinos, porque ellos saben que ellos encuentran, de hecho hay una admiración enfermiza hacia los palestinos, saben que los palestinos son muy fuertes, y es cierto, lo hemos visto, lo hemos comprobado que los palestinos son fuertes, son luchadores resistentes, bueno, como todos los nativos. Entonces, son tan enfermas estas personas que abusan sexualmente para quedar embarazadas de palestinos, para tener hijos con genética palestina. Entonces, en algún momento, decir, sí, es que somos nosotros nativos, pues son mezclados, son la mezcla, como los chilenos, por ejemplo. Un chileno que diga, no, Chileno ahora mezcla el de, mapuche, disculpa, el mapuche es nativo, tú eres mezcla. mezcla de mapuche generalmente con español o de otros pueblos indígenas y otros europeos, generalmente. Claro, también, sí. Entonces estas personas eso hacen para poder tener hijos con genética palestina. Así es el nivel de esa sociedad enferma y además para que en el futuro peleen porque saben que son fuertes. Por eso a veces podemos ver algunos soldados, ¿cierto? Con rasgos, igual que un árabe, igual que un árabe. ¿Cómo se llaman esos? Son los sefardí. Es que los sefardíes son gente del norte de África que se Mm, convierten mucho antes que los askenazíes, como el siglo II después de Cristo, claro, son más antiguos, convertidos por, se expulsa ya, los van a pero expulsar. se parecen mucho a ellos. Sí, Claro. el joven que no aparece, estoy siendo respetuoso con él, el joven que no aparece en YouTube tan seguido y habla, y que nosotros aquí, es de Marruecos, es de Sefardí. Ah, ya, es de Marruecos, mira. Marruecos, de hecho, no está muy bien mirado, son mal mirados en otros En Europa y en el países. mundo árabe. Claro, son como, voy a poner un ejemplo, ya, para que no se malentienda. Como miramos nosotros acá los colombianos, así son mirados los marroquíes allá. Personas que Están al roban, frente personas que asaltan, personas un poco tránsfugas. No digo que los acá colombianos está el son mapa, tránsfugas. están los sefaradíes, eran bereberes que se convirtieron por la aristocracia expulsada, se expulsa a la aristocracia, no a todo Ya, el pueblo. El resto del pueblo cambia de religión o la conserva con los mirrajíes, que son los que se quedaron en Oriente, que son prácticamente árabes culturalmente, y claro. hablaban árabe. El año que se empiezan las migraciones, los mirrajíes hablaban árabe. Ese era su idioma ¿Cuánto el de porcentaje? Creo que es el 20% de lo que hay en Palestina ocupada son ellos, ¿cierto? aproximadamente el 20%, y el otro 20% son los palestinos con ciudadanía israelí, que son cristianos o musulmanes, la mayoría musulmanes, Claro. y la mayoría en Galilea. Pero, por ejemplo, más del 52% son askenazí, que son provenientes de 56 Europa. creo que era, 56, y sefaradí otro resto. Y muchos sefardíes no se van porque existe una tendencia, como el país se pensó por askenazíes, que son los de Europa, convertidos en el siglo IX, o sea, en la Edad Media. Esos askenazíes no querían que los sefardíes ni mirrajíes asciendan en el ejército. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchos se reclutan en el ejército de Marruecos y después ellos vuelven a Marruecos o vuelven a sus De hecho, países. no comparten ni siquiera las mismas celebraciones. No, más o menos cuando llegaron los askenazíes a Palestina ocupada, todavía antes de la partición, y dicen, vamos a celebrar Hanukkah, y los mirrajíes quedan mirando, ¿qué es Hanukkah? Claro. Es una fiesta pagana, sí. Sí, una invención. De hecho, si yo, repito, insisto, yo soy católico, no voy a poner mi religión a nadie. Las fiestas católicas importantes como Navidad, Pascua e incluso las fiestas de la Virgen tienen documentación más antigua que Hanukkah. Sí, pues de hecho no hay ningún registro histórico o algún vestigio que diga Acá no hay que Jesús ninguno, celebraba Hanukkah. Para nada. Yo no, no sé dónde ni, sacaron que era judío. y el Bar Mitzvah también es un invento de la Edad Media, de los askenazíes, y el Bat Mitzvah, que es de las mujeres, es un invento del siglo XX, para ser más inclusivo, porque antes la mujer
la mujer se consideraba, era apta para casarse, le llegó la primera menstruación. Mm, Pero después salieron una especie de feminismo sionista, pero ¿cómo no vamos a tener un rito si los hombres tienen? Entonces ya, se le puso a la misma edad, 13 años, la mujer se le hace un rito. ah, claro, ya eso no lo sabía. Y cambia una letra, el de nombre es bar, con R, como el bar del alcohol. En cambio, de la Ya. mujer es bar, con T. Entonces eso pasa. Y los sefaradíes fueron los que vivían en España. Y muchas veces la comunidad sionista de Chile dice que ellos llevan en Chile desde 1530. No sé si alguna vez alguno de ustedes lo ha visto, 1530. En realidad están colgando de los años que llevan los sefaradíes conversos al catolicismo que llegaron con los españoles. Mm, Se dice que Guacolda, mujer de Lautaro, era sefardí, o si no era sefardí, era bereber, que es un pueblo parecido a los árabes que habitan en el norte de África, en Marruecos. ya. Ella se llamaba Teresa, su nombre civil, y venía como criada de Pedro de Valdivia en un conjunto donde se habla asiento, venía Pedro de Valdivia, venía con su polola, que era Inés de Suárez, que era, él no era casado con ella se encontró con él, pero era casado con otra. Ajá, Venía con otras personas, con otros españoles, obviamente no los voy a nombrar todos, pero varios se llaman Alonso o Alfonso, y venían mujeres de, se podría decir, de la clase marginada de España que venían como sirvientas. una Por último, no se pregunta. sabía que venían, o por último, o podían venir incluso como una especie de concubina, porque no se sabía que iba, entonces podía, en un caso hipotético que no hubiera habido población en Chile, ¿con quién poblamos? Una consulta, cuando una persona, por ejemplo, supongamos ya, una persona que vive en Venezuela, Ya. dice, no, me quiero convertir al judaísmo. ¿Cómo se llama ese tipo de judío? Es que como nunca se pensó en, sería lo normal, sería un judío converso, pero lo más probable es que si es venezolano, si es hispano, va a apelar, es un sefardí, aunque no lo sea. ¿Por qué? Ya, Porque el sefardí era el que había en España, entonces el que había llegado a Latinoamérica cuando era español, por así decirlo. ah, claro. O sea, Va a no apelar a tiene que es un sefardí. un nombre alguien de ahora que, por ejemplo, Mario Kreuzberger sería Askenazi. Es que nací. Y Claro, algunos por hablan de que es, ejemplo, más que nací, es un germano que nací, porque él ya tiene mezcla de alemán étnico, que en el fondo es judío. claro, Además para que aclarar ese punto, los apellidos judíos no son apellidos judíos, son apellidos en su origen alemanes, alemanes polacos, o rusos, rusos. que fueron robados. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Kutzmann con dos N y con una N. ¿Tú sabes la diferencia? Sí, Huntsman, el alemán étnico de alemanes rubios, gordos, fornidos, de religión católico-luterana, es con dos N. Man, hombre. En cambio, el apellido que toman los askenazíes, le sacan la otra N y queda con una N. Una N. Ese es el Es que como, lo pusieron, perdón, lo convirtieron como en apellido judío. sí, con una N. De vez en cuando hay alguno que por el registro civil chileno se pasa con dos N, pero terminan man con una N, son apellidos judíos. Un ejemplo, Claro, Portman, claro. tenemos, Como la actriz Natalie Portman, ella es judía. que ella rechazó muchos premios de Israel por ser genocidas, pero Y ella es como últimamente más, defendió a Israel. sí, También ella sí tenemos, se cayó un poco ahí. Tenemos a ver si hay más de una si hay otro aquí, a por ver, ejemplo, los apellidos que terminan en Ein. Ein, Recordemos que yo Tentelbaum, también averigüé el Tenfelbein, ADN de Albert Einstein. Tenía Italia, Italia, Suiza, y no recuerdo el otro. puede ser Ucrania, Es Ucrania, Ucrania. Ucrania está también en muchos de los ADN de los Ashkenazi. que Que en el fondo Ucrania es también Rusia. fue un invento, claro. O sea, Ucrania es ruso, el colchón que se puso para separar la Europa decente, como decían, occidental, de la de la Rusia, Rusia imperialista. exactamente. Entonces se pusieron dos colchones, Bielorrusia y Ucrania. Entonces yo digo, ¿por qué una persona que tiene ascendencia polaca, ascendencia ucraniana, ascendencia eh, alemana, por qué exige un país de Medio Oriente? Ahí uno se cuestiona mucho que es un tema ya de negocio.
Sí, acá está el mapa, pues dice, aquí así esto es lo que está como naranjo. ¿Lo ven el mapa o no? Sí, ¿se ve el mapa? Sí, se ve, se ve. Sí, ya. La parte naranja sería donde están los askenazíes, que era toda Europa, pero ellos son originarios de más o menos la parte de Georgia. ¿Ubican Georgia? Entre medio de Rusia y Turquía por ahí. De ahí salen los házaros o cazares, depende de las traducciones, que ellos son convertidos por algunos de esta aristocracia judía que son expulsados de la Palestina histórica por los romanos. Ellos convierten a los cázares o házaros y ellos se dispersan por Europa porque Rusia les rompe un reino, creo. Entonces ellos se van moviendo hacia el oeste y llegan hasta Francia. En cambio, otra parte de la aristocracia convierte a algunos bereberes y ellos llegan hasta España y Portugal y ahí están los sefardíes. El pueblo judío, entre comillas, que se queda en Palestina histórica, la mayoría opta por convertirse al cristianismo, del yavismo al cristianismo, o seguir en el judaísmo, los más estrictos, los de la zona judía más cerca de Jerusalén, y ellos, o de las por Jordania, y ellos deciden, y ellos pasan a ser misrajíes, pero igual se mezclan con árabes de la península. Entonces, por eso el palestino cristiano termina siendo más parecido a la figura de Cristo genéticamente que el judío misrají, pero no son tan distintos tampoco. Y algunos emigrantes que se siguen llamando pirrajíes porque son los judíos del mundo árabe. Están los judíos yemení y también se dice que algunos hombres bajan y se emparejan con mujeres etíopes y nacen los falasha, que son judíos de tez negra, con rorritos, que se dice que son los esclavos felices de los que nacían, porque los tratan muy mal y se les esteriliza a las mujeres cuando paren, dan a luz al primer hijo, sin preguntarle a ella ni a su esposo, se esterilizan, porque era como un grupo que ellos no deseaban. Supremacismo blanco por medio igual. Y nos quedamos en el tinte con los frentes de lucha, que me parecía a mí súper interesante el tema, la resistencia armadas que se están dando allá y la reivindicación de esos Ya, cuerpos. Ella Pero domina más el tema que yo. ya. ya, Bueno, lo que están combatiendo hoy en Palestina no es solo Hamas. Hamas es que lidera. ¿Por qué? Porque Hamas fue quien ganó las elecciones del año 2006. ¿Por qué ganó las elecciones en el año 2006? Porque en aquel momento estaba liderando Al-Fatah, que también es un partido político por la liberación de Palestina, ¿cierto? Liderada por Yasser Arafat, pero habían como rumores de que eran corruptos, había rumores de que eran amarillos, de que no estaban defendiendo Palestina como correspondía. ¿Y qué pasa? Que Al-Fatah es más pacifista, es decir, él cree que debe existir el Estado de Israel y también Palestina, de que pueden coexistir ambos Estados, pero jamás dice no, sigue la ocupación y que desaparezca Israel. Y mi apoyo es perdón, en y ese la caso. OLP, Al-Fatah tendría algo que ver con la OLP que se formó en algún minuto, ¿no? Era parte de ese partido que, cierto, que lideró la OLP en aquel momento. De hecho, que España se le dio el premio Nobel de la Paz, que fue muy cuestionado eso por los yanquis, efectivamente, pero eso también fue una propaganda que muchos piensan que Yasser Arafat fue parte también del sionismo para poder dejar las cosas ahí. Y así también como muchos dicen que jamás lo creó Israel. Falso. Jamás no es creado por Israel, jamás es la resistencia palestina. Son jóvenes, de hecho, como decía, ahora están combatiendo en un frente. Está Al-Fatah, está Hamas y también hay yadistas islámicos, es decir, una persona del Islam que tiene armas y que va a pelear por su tierra. Por ejemplo, en el campamento de Jenin está lleno de yadistas, de Hamas y de Al-Fatah. Ya no es solamente un solo movimiento por la liberación de Palestina, sino que son varios. Son frentes. De hecho, hoy en día vi una noticia de que murió un joven combatiente de Al-Fatah. El nombre no lo recuerdo, pues mal los nombres. Bueno, entonces, como jamás ganó, ¿cierto?, las elecciones, fue quien lideró más o menos que lideró la defensa de
de Palestina, aunque se dice que el 44% de las personas de Gaza son los que se sienten confiados en Hamas. Esto sí fue antes del 7 de octubre esta supuesta encuesta. Pero yo digo una cosa, ningún pueblo se va a sentir seguro con sus gobernantes en realidad, porque por ejemplo Boric, en el caso Chile, ha sido el presidente que más ha invertido en seguridad y que hasta le subió los sueldos a los pacos, ¿cierto? Sin embargo, la gente igual siente que estamos peor que antes. Entonces son cosas que toda la ciudadanía siempre no se va a sentir protegida, claro, frente a un Estado genocida y complejo también el escenario. Ahora, lo que sí tienen en común Al-Fatah y Hamas es que ambos buscan la liberación, ¿cierto?, de Palestina, es decir, la autodeterminación, la liberación del pueblo. Te muteaste. Estás muteada. Me estaba llamando por teléfono. Ya. Lo otro también importante es decir que, o sea, importante que el discurso sionista, Irán es el que financia estos grupos terroristas. Sí, efectivamente, Irán le ha pasado armamento al frente que está luchando hoy en día, pero así como también Estados Unidos es el que financia el genocidio, ¿cierto? Porque Israel, ¿de quién tiene el apoyo para cometer todo esto? ¿Quién lo está financiando? Es Estados Unidos. Ahora se le sumó Alemania. Entonces, Palestina y los combatientes de Hamas tienen todo el derecho de recibir ayuda en armamentos, todo el derecho, porque ellos están resistiendo un proceso de colonización, un intento de exterminio, de limpieza étnica. Por supuesto que tienen que defenderse y recibir toda la ayuda posible. Entonces, ¿qué pasa acá? Que Hamas no es terrorista. ¿Por qué no es terrorista? Vamos a definir lo que es terrorismo según la RAE, ¿ya? Para que podamos entender. Según la RAE, terrorismo es provocar o mantener el estado de terror en una población mediante actos que pongan en peligro la vida. Yo al leer esto me imagino o pienso inmediatamente en Israel. ¿Israel qué hace? Asusta a la población con amenazas, ¿cierto? Les mandan papelitos desde arriba con amenazas, corren hacia el norte, corren hacia el sur, corren para allá y después los bombardean. Bombardeos constantes, bombardeos a hospitales, a campos de refugiados, bombardeos a escuelas, lo que sea, hasta las mismas cartas. Enfrentamientos con, ¿cómo se llama? Francotiradores se llaman con eso. Disparan, matan, atropellan, pasan los tanques por encima de las personas. Entonces, ¿quién es terrorista acá? Aparte de cortar los suministros, de bloquear la ayuda humanitaria. ¿Quién es el terrorista? ¿Quién mantiene el estado de terror? Se dice que hay niños en los hospitales que mueren de infartos al corazón por miedo, por los sonidos de todo el día suenan esos drones, los bombazos. Claro que las personas van a morir de infarto al corazón de miedo. Entonces aquí el terrorista es Israel. ¿Y quién lo financia? Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa con Hamas? ¿Por qué dicen que Hamas es terrorista? Claro, Estados Unidos tiene un listado de los grupos terroristas según ellos, pero sabemos que Estados Unidos lo hace porque tiene que endemonizar las resistencias para poder justificar los genocidios, para poder robar los recursos naturales que hay en la zona. Por ejemplo, en Gaza hay gas, hay petróleo. Entonces, claramente hay intereses económicos. Por eso también Alemania lo apoya, porque justamente Alemania está en una crisis de gas, porque era Rusia que le vendía a Alemania gas, pero como Rusia lo sancionaron, ¿cierto? Por el conflicto con Ucrania, ya no tiene el gas que tenía antes Alemania. Entonces le interesa el gas que viene de gas. Por eso Alemania también apoya este genocidio y es eso, siempre, detrás de todo esto hay interés económico, nada más que eso. Ahora, Hamas sí ha sido demonizado y vamos a más o menos a recordar ciertas mentiras que se han dicho y las vamos acá a desmentir. Por ejemplo, las guaguas decapitadas, las 40 guaguas decapitadas. Se desmintió, es falso, tampoco hay fotos, tampoco hay pruebas de eso. Hasta Joe Biden lo desmintió. Y todavía hay gente que dice, pero las guaguas decapitadas no existen.
Los niños que estaban en las jaulas eran niños. Ese video es del año entre 2014 y 2016, no tiene muchos años ese video. Son unos bebés sirios que estaban en una especie como de corral, pero eso no tiene nada que ver con Israel. También se habló de los cuerpos quemados en un auto el día del 7 de octubre. Esos cuerpos quemados también fueron investigados y se logró determinar que eran hechos por inteligencia artificial. Israel le pone, cuidado, imágenes fuertes, totalmente falsas, ¿ya? Y también la muerte de una niña, que el papá todos los días salía en la página de la Embajada de Israel, que estaba muerta. Mentira, cuando los combatientes de Hamás liberaron a los rehenes, esta niña fue liberada, estaba súper bien, en muy buenas condiciones. Entonces, ¿qué ha hecho Israel todo este tiempo? Ha mentido. Entonces, cuando ustedes digan, Hamás está resistiendo, y alguien diga, sí, pero la matanza de Hamás, ¿cuál matanza? ¿Cuál matanza? Si se ha desmentido todo. Sí, efectivamente, se ataca a soldados, porque Hamás también tiene sus reglas. De hecho, los yihadistas islámicos tienen sus propias reglas. Primero es no atacar niños, no atacar mujeres. Sí atacar soldados, efectivamente. Pero en cambio Israel, ¿qué hace? Ataca a todo el mundo. De hecho, va por los niños. Esa es la gran diferencia que tienen los inmorales de Israel con los de Hamás. Además, no olvidemos que no hay civiles en Israel. Bueno, los civiles son los niños, pero fuera de eso, todos portan armas. Ellos todos fueron hasta ex soldados, o sea, no son civiles. Para que quede claro cuando digan los civiles, no hay civiles en Israel. Los niños Se dice serían que hay dos solamente. civiles solamente, los menores de edad y los palestinos que les dieron ciudadanía israelí, que son los Claro, que quedaron en Galilea. Serían los únicos civiles. efectivamente, pero no hay más. Entonces, los que están combatiendo en este momento son los de Hamas y los de Al-Fatah y los yihadistas islámicos. De hecho, Al-Fatah, como cuando perdió las elecciones, se fueron de Gaza y se fueron a Cisjordania, ¿ya? Están en los campos de refugiados y bueno, ahí viven encerrados. Hay que aclarar que viven encerrados. De hecho, muchos de ellos han confesado que ni siquiera conocen el mar. Así de fuerte es la situación. Y ellos saben que si salen de ahí, los van a matar. Son como especie de mini ciudades, por decirlo de alguna manera, donde tienen de todo ahí dentro. Y de hecho, los yihadistas islámicos se turnan ahí de noche, de día, para que cuando entren las fuerzas de ocupación puedan proteger a la gente. De hecho, por lo general hay muchos enfrentamientos ahí en el campo de Jenin. Bueno, hasta ahora muchos enfrentamientos en el último tiempo, pero siempre han habido. Eh, Hay un cementerio también ahí, con muchos de los combatientes que han muerto en la lucha. Eh, Secuestros también, han secuestrado a muchas personas. Bueno, uno de los jóvenes ahí, en una entrevista, dice que tienen que defenderse o los matan, que el lenguaje de Israel son las balas. O sea, es decir, que no tienen otra forma de defenderse más que con armas. Por eso ellos están armados también en el campo de refugiados Jenin, porque si no, los van a matar igual. Entonces, cuando tú tienes que defenderte, te dicen terrorista, pero si nos vamos por la definición de la RAE, terrorista no es. Palestina se está defendiendo de un proceso de colonización. Lo que tenemos que colonizar es sacar a la población de un territorio para instalarme yo. Y no es sacar por la buena, estamos hablando de bombardeo. Israel prácticamente ha lanzado una bomba atómica a Gaza. Se han gastado millones de dólares para matar niños. Y es muy gravísimo lo que está pasando. El problema es que si Israel lo puede hacer, prácticamente lo va a hacer en cualquier otro lado, otros lugares, en otros estados, otros países, y se va a justificar. No es que no estamos defendiendo. Y si Israel lo hace, lo puede hacer otro. Por eso no hay que dejar que el sionismo avance, porque el sionismo avanza, estamos jodidos todos. Lo van a hacer en otros lados y se les va a permitir, porque ya se les está dejando. Imagínense, llevamos más de 3 meses, un poco más de 3 meses, y no han habido cambios. No han habido cambios. Y la humanidad sigue ciega y, pero es que jamás. No hay un pero que jamás, cuando les digan a usted, pero que jamás, no. Jamás no ha matado el nivel que ha matado Israel. Esa es la gran diferencia. Y jamás se está defendiendo. Cualquier persona, de hecho es un derecho internacional defenderse de la colonización. Es un derecho internacional recibir ayuda armamentista para defenderse. Así que jamás está bien, lo está haciendo, y gracias a ellos que hoy
todavía siguen personas vivas en Palestina. Si no, hace rato ya lo hubiese, yo creo que en menos de un mes hubiesen terminado con toda la población de Gaza, si no es por los combatientes de Hamas que pudieron efectivamente sacar las brigadas de la ocupación del norte. Por eso se retiraron, porque no pudieron. ¿Y qué hicieron? Intensificaron los ataques aéreos, porque no pudieron terrestres. Se dice que hay de más de 30.000 soldados de baja, entre ellos, muertos, sin extremidades, con problemas psicológicos graves y heridos graves. Y eso lo advirtió el líder de Hamas, perdón, el vocero, que es Abu Baida. Él lo advirtió, le dijo, si entra en la franja de Gaza o son rehenes muertos con problemas psicológicos graves, sin extremidades, o si no, entonces ellos ya advirtieron y lo están viviendo. Hamas no miente. Yo de verdad no sé qué hará Hamas para que los deje con problemas psicológicos, no sé. Pero si yo me pongo en el lado de la defensa, por supuesto que yo entiendo y justifico lo que hace Hamas, pero contra los soldados, porque se está defendiendo. O somos nosotros o son ellos. Y están ellos invadiendo un territorio. Entonces, como ellos no pudieron con Hamas, porque Hamas se ha preparado toda su vida para esto. Hamas no son, como dicen algunos, una creación de Israel, no, son los mismos jóvenes que sufrieron pérdidas cuando chicos. De hecho, no hay ninguna persona en Palestina que no tenga un familiar muerto, no hay ninguno. Todos los palestinos tienen un familiar que se haya muerto, han desaparecido las familias enteras. Y esto no solo de ahora, estamos hablando mucho antes de 1948, entonces no hay ningún palestino que no diga, es que tengo un familiar muerto. Todos tienen un familiar que han perdido, que los han asesinado. Entonces, se entiende que Hamas con el tiempo creció con rabia, creció con sed de venganza, porque lo van a matar. Si no se defienden, los van a matar. Acá los mapuches también se tienen que defender de lo que está pasando acá en Gualmap. También hay una colonización. Aquí también mataron a los pueblos originarios, también es una ocupación. De hecho, nosotros somos hijos de la colonización, mezclados, por supuesto, con hijos con familiares del desplazamiento, como los que vinieron de Palestina, pero Chile también es una colonización en América. Aquí mataron también a los pueblos originarios. Quedaron los mapuches, pero los demás, todos muertos. Entonces es lo que se caracteriza a Europa, por colonizar, matar. Los ingleses son los peores que pueden existir. Ellos son los culpables de todo esto y ellos son los que han creado ese invento ficticio de Israel. Entonces, cuando un rubiecito de ojos azules les diga, ¿eres antisemita? Dile, no, tú no eres semita, tú eres europeo, así que no me digas a mí antisemita. Tú eres antisemita porque el sionismo es antisemita, niega la existencia del pueblo palestino. Y no digan que son feministas, que en Israel pueden estudiar, mentira, eso es falso, porque están justificando un genocidio. Ellos matan a todo el mundo y después, pero les dejamos estudiar, claro. Qué ridículo es matar. Eso con respecto a la resistencia. Hemos visto a combatientes en Yemen, que ahí me queda un poco bajo otro nombre. Los Houthis. ¿A qué brigadas pertenecen, por ejemplo, los combatientes que están en Yemen, que están al otro lado que no están en Palestina, pero que sí tienen de alguna forma vinculación con Hamas, pero no son de Hamas? Entonces, ¿cómo lo...? ¿Se refiere a los Houthis? ¿A los que se están, los barcos? No, esos son, bueno, Yemen es un país que realmente para mí merece si un premio Nobel de la Paz fuera realmente de la paz, lo merece Sudáfrica y Yemen, porque Yemen está ayudando a Palestina, a pesar de que Yemen es constantemente bombardeada por Arabia Saudita, como dicen algunos, Arabia Saudita. Es un país que realmente es valiente. Los hutis son valientes. Bueno, aclarar que los hutis son musulmanes, ¿ya? Y ellos defienden a Palestina, o sea, es decir, les digo una cosa a los que están atacando en estos momentos a Palestina: o cesan fuego, dejen de masacrar Palestina y dejamos los barcos tranquilos. ¿Pero qué prefirieron? Atacar a Yemen. Está atacando Estados Unidos, Reino Unido y me parece que Australia, no estoy segura. Y también se les sumó es como un tipo de frente que formaron los imperialistas, ¿cierto?, para atacar a Yemen. Llevan más de 4 días atacando a Yemen. Yemen, por supuesto, va a responder
va a seguir respondiendo, no va a dejar de luchar por los palestinos, y yo admiro realmente a Yemen, porque es un país, no es un país eh, rico, no es una potencia, no es una potencia como los otros países, sin embargo, lo está ayudando. Yo ahora siento mucha vergüenza por los países árabes, no todos los países árabes están ayudando a Palestina cuando más lo necesita, y en este momento, realmente, los que se han mostrado como verdaderos héroes son los combatientes, la resistencia palestina y las personas que están sobreviviendo en Palestina son héroes para mí, porque hay que ser Los valiente. sudafricanos. Claro, también, sí, también, por supuesto, ellos se levantaron, alzaron su voz contra este genocidio. Y los Y demás algunos dicen países, ¿dónde Sudáfrica, algunos están? miran así como efectivamente Sudáfrica, un país de África, pero es un país súper moderno. Vean Ciudad del Cabo. Yo digo, ¿dónde están los otros países árabes? Siria, por ejemplo, yo no veo que si Siria le quitaron los altos del Golán y no ha dicho nada. Israel le robó eso y nada. Yo creo que es el momento de que Siria haga algo para que las recupere. Líbano es el único algo, porque Líbano algo y Yemen. Egipto, ¿qué rol juega aquí? Porque Egipto, bueno, de partida está al lado, y me parece que el canal de Suez es el que mueve económicamente toda la zona. Eh, bueno, a mí me parece que Egipto hace muchos años ya está bajo el control no solamente inglés, sino que norteamericano. Pero en la actualidad no van a No, apoyar actualmente básicamente. Egipto controla Suez. Patrimonio egipcio. Egipto no se negaba a recibir porque si es más o menos para que no vacíen la franja de Gaza, Egipto se negó a recibir. Pero también Ah, Egipto tiene un ejército mejor capacitado que Israel, por eso Israel no quiere pero hay que meterse aclarar tampoco. que Egipto, el príncipe que está en Egipto, o sea, el presidente que está en Egipto es un presidente puesto por el sionismo, porque el anterior que había le hicieron un golpe de Estado y colocaron a este que supuestamente ganó con el 94% de las votaciones. Eso nunca ha sido en la historia de ningún presidente, por favor. 70 lo Con más. suerte sí, el 52, 45, perdón, el 50 y tanto, pero noventa y cuatro por 60 ya ciento sabía. La madre de él es judía sionista, la mamá del presidente de Egipto. Y él tiene lazos con... ¿Por qué ustedes creen que no abren el paso de Rafah? Claro, obviamente Israel controla esa zona, pero ¿por qué un presidente no se pone los pantalones, por ejemplo? No lo va a hacer porque está a favor del sionismo. Por eso se está boicoteando también los viajes a Egipto, eh, a todos los países que no han solidarizado con Palestina, que dicen ser hermanos. Y hay que aclarar también que muchos justifican eso. ¿Por qué? Porque los musulmanes se dividen en dos, los Tuníes y suní chiíes. y chiitas, ¿cierto? Ya, entonces por eso también dicen, no, es que ellos son un poco reacios con los otros musulmanes. Para mí realmente no tiene nada que ver, yo creo que tienen que unirse y todos unidos pueden contra Israel. Si Israel está ahí, se ha podido mantener porque Estados Unidos ha estado detrás, pero Israel, de hecho, De si hecho, la jamás guerra, tuviera perdón, aviones, hace rato Israel para afuera, porque jamás es muy bueno luchando en la parte terrestre, pero no tiene la parte aérea que tiene Israel. Y por eso Israel ahora intensificó esa parte aérea, porque ellos sí poseen todo el equipamiento para atacar por aire, pero jamás no lo tienen. Ahora, si Irán le proporciona eso a Hamas, ténganlo por seguro que acá no gana Israel. Aunque y hay profecías coránicas que dicen que Israel no dura más de 80 años. ¿Lleva cuánto? ¿76? ¿75? 76 cumple este año. Claro. Dice que nunca puede vivir mandando, sino que siempre bajo gobiernos o mandatos, porque fueron castigados a vivir errantes por el mundo sin un país, solamente así como los gitanos, nómades, Y por, y y por por ejemplo, desobediencia. ya hay lo que pasa se llama también plan Kalergi o Kalergi, no sé cómo se lee alemán, Kalergi parece que es. Cuando remueve por la ciudad nativa o que existía para poner otra. Eso es más o Claro, menos. Y también se está buscando hacer en Argentina, deportando. No sé si ustedes saben que hay un tipo que es mapuche, que es acusado de terrorismo ya,
El tipo es argentino, es de Bariloche, su familia es argentina. Pero resulta que al presidente se le ocurrió que porque es mapuche chileno y un cárcel en Chile. No tiene ningún sentido. Si el tipo es argentino, cometió un delito aparentemente en Argentina, tiene que hacerlo allá. Porque también se quiere hacer un plan Calergi en el sur de Argentina. ¿Ustedes no han visto al presidente? Nicolás, ¿has visto al presidente de Argentina? ¿Al Milei? Sí, 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 Milei, No, hay plata. que prestó un claro apoyo a Israel también. no, Sí, y por él me de hecho es enteré que un peligro, por él es me un enteré que se peligro quieren los ese hombre juegos para Argentina. macabeos. Hay un meme que no sé quién fue el genio que lo hizo, que salía la foto de la bandera de Inglaterra, de Estados Unidos, Canadá, y está Israel igual y está Argentina puesta encima y le decía el mundo y de sal de ahí, esa no es tu familia. Chicos, Milei está claramente puesto por los norteamericanos aquí para poder controlar la zona en un momento de Y por los conflicto sionistas. álgido a nivel mundial. No, y yo decía eso, y acá ahí está la diferencia. Había un tipo que Natalia lo vio, y los demás a lo mejor igual lo conocen, que no fue Paso sin pena ni gloria. ¿Tú te acuerdas, cierto, que el tipo de Villarrica, Valdivia, que decía que, más o menos con mensaje odioso, que se dirigió hacia amigos míos y también hacia mi persona? Que decía, no, si ahora los van a matar a todos. Miren la diferencia que va a tener con Argentina, la tía cuica, que siempre será cuica, y nosotros con una cultura ordinaria, así más o menos. Compañeros, para ir cerrando, para ir ya matando, porque Sí, estamos a todo sobre esto la voy a hora, aprovechar de mostrar, miren ahí, miren la foto de abajo. ¿ya? Ahí está Tel Aviv, está con Jaffa, que es la ciudad palestina antigua, y al fondo se ve Tel Aviv, que se hizo a espaldas de Jaffa. Como dijo, no es una ciudad con estilo arquitectónico, y no solamente árabes, y los países de Europa, le gusta o no, cada uno tiene su estilo arquitectónico igual, es el estilo inglés, el estilo alemán, el estilo italiano, español, y esto no es estilo nada, lo que está atrás. Son un montón de edificios altos, pero son feos, al lado de la playa. Totalmente no entero. Sí, no, y por eso decían alguien una vez cuando decían, alguien decía, no decía el nombre porque no quiero involucrarme, decía, y para eso voy a Viña, decía para ver eso, un edificio alto, bien cuidado al lado de la playa. Oye, compañeros, yo quiero ir cerrando porque ya pasamos la hora y ojalá podamos juntarnos en algún otro conversatorio para ir puntualizando algunos temas más en específico. A propósito de lo que ustedes decían, a mí, por lo menos hoy día, me encantó la conversación, creo que reafirma mi afinidad hacia la teoría de la liberación, que básicamente a mi gusto son las teorías de la liberación. Son varias filosofías descoloniales que vienen mirando a las periferias, que no son periferias, básicamente han sido el centro histórico, anuladas por una Europa que se posiciona desde hace unos 100 o 150 años. Así que, como para irnos, mirar el mundo sin el eurocentrismo, nos permite ampliar un poco la mirada y entender que somos una colonia bastante moderna, que tenemos una historia riquísima atrás. Por ejemplo, aquí estamos llenos de, tu compañero nos contaba una historia que nosotros nunca nos contaron, toda la vida nos contaron a nosotros la historia desde el cristianismo, desde los europeos, desde la modernidad ilustrada, y son los últimos 200 años nomás, y aquí estamos viendo que tenemos un conflicto que podemos remontar eh, hace miles de años atrás. Entonces, creo que podríamos seguir ahondando en estos temas más a futuro. También quiero llamar nosotros estamos hoy día en una campaña para romper las relaciones con Israel, y ahí estamos en conjunto con el colectivo de resistencia, la clínica de César Manuel Rodríguez, y el próximo 18 de octubre vamos a estar pegando fichas en la calle y concientizando acerca de el conflicto palestino. Entonces, ojalá podamos seguir conversando al respecto, porque el tema es muy largo. De hecho,
Aquí hay solamente en el tema histórico, tenemos mucho más de una hora, yo creo que es más complejo que Mira, Nicolás, Natalia y demás que estén viendo, aquí hay un mapa de sobrepuesto para que vean las dimensiones. ya, ya. Desde Valparaíso hasta Concepción. Eso es Palestina. Sí, la Palestina histórica de Valparaíso a Concepción y es como la mitad de ancho. Y también tengo un mapa que lo hice enfocado. Como yo soy del Biobío, hice este sobre Concepción. Jerusalén sobre Concepción y desde Constitución hasta Nueva Tolquén. Un poco más abajo de Temuco. Muchas gracias por el espacio, estuvo muy entretenido. A mí me encantan todos estos temas y Hasta aprender. pronto. Viene llegando mi familia. Esperemos tener otro. Ya. Ahí más Démosle adelante con sí, yo varios, tratemos de planificar algunos temas más puntuales y ir así como ¿Ya? puntualizando el tema, y a ver si nos Y si desviamos pueden de lo invitar a mismo. más gente, igual